Ahora hablaremos acerca de la transmisión de la onda y algunos principios fundamentales en la inspección ultrasónica. Las ondas cumplen los principios físicos de transmisión, reflexión y refracción. Es importante conocer estos parámetros para una buena inspección ultrasónica. Y bueno, algunos puntos importantes que son los que vamos a tratar en este video y en el próximo va a ser acerca de la incidencia, la reflexión, transmisión, refracción, ángulo de incidencia y conversión de modo. Entonces, ¿qué va a hacer todo esto? Realmente yo creo que lo mejor es adentrarnos en un ejemplo rápidamente para ver qué es cada uno de estos y ya iremos explicando un poco más en detalle para qué nos beneficia esto, ¿no? en nuestra inspección. Entonces, primero hablaremos acerca de la reflexión. Vamos a suponer que tenemos dos materiales que están en contacto uno con el otro y tenemos nuestro palpador. Y hacemos nuestra inspección. Eso significa que el haz ultrasónico va a viajar a través del primer material y va a llegar al segundo. Porque, bueno, ya que están en contacto, el haz va a llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, antes de eso, lo importante es, esto me parece que es importante comentarlo, es que una característica de los materiales es que todos poseen impedancia acústica. ¿Qué es la impedancia acústica y por qué eso nos interesa? O sea, la impedancia acústica, vamos a recordar que el haz ultrasónico eh, podemos compararlo con sonido, ¿no? Y es un sonido que se propaga a través del material. Y la impedancia acústica va a ser la oposición que ofrecen las partículas de manera individual a una onda sonora que viaja a través de estas. Entonces, básicamente, la impedancia acústica lo que va a hacer es, va a intentar evitar que el sonido pase a través de las ondas, ¿ok? A través de las ondas no, a través del medio, a través del material. O sea, va a ser como una barrera que va a intentar frenar la propagación. El valor de impedancia se puede calcular y, y va a ser dependiente del material, ya que la impedancia acústica es igual a la densidad del material y la velocidad de la onda en el material. Entonces la velocidad ya lo comentamos en el video anterior y la densidad es un valor inherente al material. O sea, el material siempre va a tener una densidad que lo podemos ver en tablas o se puede calcular, pero bueno, ya eso es más como de laboratorio, ¿no? Pero es densidad por la velocidad de la onda en el material va a ser igual a la impedancia acústica. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, evidentemente vamos a tener la impedancia acústica 1 del material 1 y la impedancia acústica 2 del material 2. Y vamos a tener entonces esa línea que divide a los dos materiales y en esa línea el sonido, el ultrasonido, va a llegar siendo una onda incidente que va a incidir en esa línea. Cuando una onda procede a atravesar la interfaz entre dos materiales con impedancias diferentes, se genera un eco reflejado en la dirección de origen de la onda y se transmite la onda a través de la interfaz. Cuando la incidencia es perpendicular al plano de reflexión, los cálculos de transmisión se pueden basar únicamente en las impedancias acústicas. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que ver aquí? Hay una onda incidente, que es nuestra onda ultrasónica, y cuando hay un cambio, ¿okay? Cuando hay un cambio de impedancia acústica, ese cambio genera que un cierto porcentaje de la onda que incide se regrese, ¿okay? Como una onda reflejada, que se refleja hacia la dirección de donde viene la onda incidente. Y va a haber un porcentaje de onda que va a ser transmitido. Por eso vemos que la onda incidente es una flecha grande y la flecha de la onda reflejada y la onda transmitida son más pequeñas. Porque claro, la onda incidente se divide en esas dos, ¿ok? Y en cuanto se divide, bueno, es lo que hablábamos en ese segundo párrafo, que se puede calcular en función de las impedancias acústicas. Y esa fórmula, bueno, va a ser esta, que R va a ser referencia, bueno, va a ser el porcentaje de energía reflejado, que va a ser igual a Z2 menos Z1 al cuadrado entre Z2 más Z1 al cuadrado.
Claro, esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar porcentaje. Si no lo multiplicamos por 100, nos va a dar un valor entre 0 y 1. Y, y si sumamos la energía transmitida y la energía reflejada, nos tiene que dar un valor igual a 1, porque va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque 1 va a ser el 100%. Si multiplicamos 1 por 100 es 100%, ¿ok? Eso como conceptos de reflexión y transmisión me parece que son muy importantes y estas son bases con las que se pueden hacer estos cálculos. Esta fórmula es muy importante porque nos va a permitir hacer cálculos dependiendo de los materiales que estemos inspeccionando y vamos a poder demostrar algunas cosas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, suponemos que tenemos una pieza de acero sumergida en agua. El 100% de la onda viaja y choca con la primera interfaz acústica. 88% de la onda va a regresar y solamente el 12% va a continuar. Luego ese 12% continúa y choca con la siguiente interfaz y se va a regresar el 10,6% y va a continuar el 1,4%. Y vuelve a ocurrir lo mismo, ese 10,6% choca con la interfaz de acero agua y va a regresar, se va a volver hacia abajo el 9,3% y el palpador solamente le va a llegar el 1,3% y bueno, le va a llegar el 88% de la primera interfaz y de la segunda interfaz, la energía que regresa de la segunda interfaz solamente va a ser el 1,3%, ¿ok? Entonces ahora veamos qué pasa en la siguiente lámina. Y esto es un concepto interesante porque vemos, o sea, aquí ya vemos los cálculos un poco más desarrollados, pero del lado izquierdo vemos que tenemos agua y acero, o sea, una pieza de acero en agua, y del lado derecho los invertimos. Tenemos agua dentro del acero. Quizás no sea algo habitual de ver así, pero es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? El ultrasonido viaja, llega a la interfaz y es curioso porque si aplicamos la fórmula, el hecho de que como la fórmula tiene cuadrados y tanto arriba como abajo y las restas, bueno, va a dar ya sea que de positivo o de negativo al elevarlas al cuadrado los valores van a ser lo mismo. Entonces esto es importante tenerlo como concepto o por lo menos que sea una idea que se sepa. A pesar de que se inviertan el agua y el acero, los porcentajes se van a mantener siendo iguales, porque no es un tema de, porque realmente el tema es de que es la interfaz, o sea, no es si es agua y acero o acero y agua, sino que la interfaz siempre va a ser la misma. Y dependiendo del origen del ultrasonido, la cantidad de energía que regresa, o sea, que se refleja y que se transmite, se va a seguir manteniendo igual. Entonces eso me parece que también es interesante tenerlo en cuenta. Y bueno, y aquí podemos ver el desarrollo de la fórmula, o sea, realmente hacer el cálculo, porque en la lámina anterior solamente vimos los resultados. Aquí ya estamos viendo valores, ¿no? Y bueno, ahora veremos otro ejemplo interesante en esta siguiente lámina. Entonces tenemos un bloque de acero y dentro del bloque vamos a tener un vacío de aire. Y vamos a estudiar qué sucede con la reflexión y todo lo que hemos venido estudiando acerca de reflexión, transmisión y cómo afectar la presencia del aire en el acero. Recordemos que ese aire que está ahí puede ser una discontinuidad, un defecto, una grieta, lo que realmente estamos buscando en nuestra inspección. Entonces viene el haz ultrasónico y va a haber una parte que se va a regresar y una parte que va a continuar, como lo hemos visto con la transmisión y la reflexión. Pero hay que tomar en cuenta que la impedancia acústica del acero y del aire es muy diferente. Tiene una, bueno, lo podemos ver en pantalla, el Z del acero es 46.7 y del aire es 0.0004. Entonces, si colocamos estos valores en nuestra fórmula, lo que nos va a dar es que va a ser, bueno, ahí vemos los valores y eso va a significar que es el 99% se refleja y apenas el 1% del haz ultrasónico va a ser transmitido al aire. Entonces esto es muy bueno para la inspección ultrasónica. Esto es lo que nos permite
hacer la inspección, porque ya que el sonido va a regresar por las grietas, vamos a tener esa señal que va a regresar a nuestro cristal piezoeléctrico en nuestro transductor y vamos a poder generar esa imagen en la pantalla, ese eco, esa indicación. Y en función de eso vamos a poder evaluar y vamos a poder decir, bueno, esta pieza acero tiene una grieta, una discontinuidad, una laminación en esta profundidad. Y todo eso gracias a este principio físico de reflexión, que aquí lo estamos demostrando. Es gracias a esto que podemos hacer nuestra inspección ultrasónica. Entonces, podemos llevar esto inclusive un paso más allá. Tenemos igual nuestro bloque de acero, en donde tenemos el aire en la discontinuidad, pero también hay otro punto esencial. Nosotros cuando colocamos el palpador cerca de la superficie, hay que caer en cuenta que también hay un espacio de aire entre el transductor, ¿ok? Y la pieza que estamos evaluando, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Evidentemente ese volumen de aire que está entre la pieza y el transductor es muy pequeño, pero siempre va a haber, porque ya que el transductor y el bloque no son uno solo, siempre va a haber va a ser muy pequeña esa distancia, pero va a haber un vacío de aire entre ambas piezas. Entonces, claro, hay un gran problema que podríamos pensar, bueno, ¿cómo va a ser el ultrasonido si sale del palpador? En el momento que vaya a salir ya 99% se regresa. Y significa que solamente va a ir 1% a la pieza. Eso no tiene sentido. Porque inclusive después tenemos, esa sería la primera interfaz, pero después tienes la segunda que sería entre el aire y el bloque. Entonces prácticamente no entraría energía. Entonces eso es un gran problema que tiene una solución muy sencilla, que básicamente es rellenando ese espacio con un líquido. Entonces, claro, ese líquido que puede ser gel, el gel acoplante, puede ser agua, puede ser aceite, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, al colocar eso en ese espacio, básicamente lo que va a suceder es que el haz ultrasónico va a tener la capacidad de entrar a la pieza y vamos a poder hacer una inspección de la manera normal, porque el haz ultrasónico va a llegar hasta dicha discontinuidad que va a ser el aire realmente, pero no va a presentar ese vacío de aire entre el transductor y la pieza. Entonces es una solución muy sencilla, ¿no? Y aquí ya podemos explicar por qué la necesidad del acoplante, ¿ok? Entonces no es un invento, no es porque se quiera colocar, no, es que si no se coloca no se puede hacer inspección, así de sencillo. Entonces el gel acoplante, el líquido acoplante, agua, aceite, gel de cabello, cualquier cosa que puedas colocar, evidentemente hay que irnos a las normas, ¿no? Y las normas no te permite usar, por ejemplo, miel o, no sé, gel de cabello. Uno usa el gel destinado al ultrasonido, se puede utilizar agua, dependiendo del sistema. Pero en fin, la ciencia es la misma para cualquiera de estos componentes líquidos, ¿no? Entonces, continuemos. Y ahora vamos a finalizar este video hablando un poco de la refracción y la ley de Snell. Entonces vamos a leer: cuando la onda incidente posee un ángulo de incidencia diferente a uno perpendicular, se genera el fenómeno de refracción. En este caso podemos elaborar el cálculo de los ángulos de refracción a través del uso de la ley de Snell. Hay que acotar que se requiere saber la velocidad de la onda en cada uno de los materiales y tenemos que, bueno, ahí la fórmula del seno de beta va a ser igual a velocidad 2 entre velocidad 1 y el seno de alfa multiplicado por el seno de alfa. Entonces, velocidad 2 y velocidad 1 hace referencia a las velocidades de la onda ultrasónica en el material 1 y en el material 2. Y bueno, también leímos que la onda tiene un ángulo, que ya no estamos hablando de, como habíamos hablado antes, de que la onda era perpendicular a la superficie de entrada. Ahora no, ahora tiene un ángulo de entrada. Y ese ángulo de entrada va a generar, igualmente, habíamos hablado en haz recto, habíamos hablado de reflexión y aquí vamos a hablar de refracción. Vamos a ver qué sucede. Tenemos nuestra velocidad 1, velocidad 2 y el haz ultrasónico va a chocar con esa interfaz acústica y va a haber una parte que se regresa y una parte que continúa. Igualmente vamos a tener transmisión, va a haber una parte que se transmite y va a haber una parte que se regresa, ¿ok?
Pero aquí realmente lo que nos interesa son los ángulos. Y esos ángulos de entrada y de salida, que son ahí como podemos ver el ángulo alfa y el ángulo beta, se pueden calcular fácilmente conociendo las velocidades, ¿ok? Entonces en el próximo video ya entraremos un poco más en detalle en todo este estudio de los ángulos de la ley de Snell. Inclusive creo que haremos un par de ejercicios. Y bueno, esto es todo por este video.